Shalom, shalom. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: Yahshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En la versión K2 dice que fue escuchado a causa de su Kedushá. ¿Y qué significa Kedushá? Significa santidad. ¿Cómo se logra una santidad? A través de la obediencia de la palabra, porque la palabra purifica. Dice el versículo 8 que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren la importancia de obedecer la palabra de nuestro Adón, que significa amo, Yahshua, nuestro Mesías, el nombre judío, estoy hablando en el momento. Y además estoy leyendo la versión Reina Valera. Amén. Entonces, cuando vamos nosotros a Colosenses, capítulo 2, versículo 6, y esto lo voy a hablar desde lo más profundo, porque fue una palabra que se me fue entregada dentro de un hospital. Amén. Entonces dice, a ver esta versión, la versión K2 te leo. Colosenses 2:6, tal como recibieron al Mashiach Yahshua como Adón, que significa amo, sigan viviendo sus vidas unidos con Él. La versión Reina Valera dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Adón, Jesucristo, andad en Él. Amén. ¿Y qué significa andar en Él o viviendo nuestras vidas con Él? Significa vivir en obediencia, porque eso hizo nuestro Mesías. Vivir en obediencia a la palabra de nuestro Abacados, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Vamos ahora a Juan 14. Cuando leemos el versículo 15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Estoy seguro que esta palabra la has escuchado en prédicas, en la radio, cuando te explica alguien, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Vámonos al versículo 21 y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Obediencia, mis hermanos. Nos vamos al versículo 23 del mismo capítulo 14 de Juan. Dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos con él y haremos morada con él. El 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Ahora, en el capítulo 15 del mismo libro de Juan, en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando te está diciendo pedid todo lo que queráis, tienes que estar en obediencia. Como el Padre escuchó a nuestro Mashiach en el Monte de los Olivos, donde fue fortalecido, dice la palabra. El versículo 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amado, en esta tarde te estoy invitando a que vivas en obediencia de la palabra. A muchos nos pueden llamar legalistas por cumplir esa palabra al pie de la letra, por vivir tras de su palabra. Los invito a leer Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la llenura de fe de nuestro Adón Yahshua. Obviamente, la versión Reina Valera
Dice, aquí es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en el Mesías, y la fe en el Mesías. Amado, es corta lo que te he dicho, pero sin fe es imposible agradar a nuestro Padre. Pero también hay que vivir en obediencia, que es lo que te lleva a la santidad. Shalom.